a la media hora. Bendecidos, bendecidos cada uno de ustedes y agradecida del Señor de esta oportunidad. Vamos a orar al Señor para que podamos realmente estar despiertos, no como están con el respeto que tienen, sino nuestro espíritu. Amén. Puede cerrar sus ojos. Padre, queremos en esta mañana despojarnos de todo aquello que nos atrasa, que nos distrae. En el nombre de Jesús, nos despojamos de todo pensamiento que nos pretende robar la memoria de donde procedemos, a veces por lo que estamos viviendo, por circunstancias que alguien está pasando, que no solamente parecen duras, sino injustas. Que nunca olvidemos, Señor, que tu amor no solo se demuestra en tu respuesta, sino en la cruz, en que diste lo más grande, lo mejor, y sigues dándote día a día. Padre, que esta palabra pueda llegar más allá de la mente, sino a nuestro espíritu, para que tu Espíritu Santo nos la pueda recordar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos. Cuando comenzamos la oración, porque comenzamos siempre orando un tiempo más amplio, los días domingos, porque cuesta, ¿no es cierto?, que algunos puedan estar en la semana, otra reunión, por las distancias que hay, pero tratamos de tener un tiempo de oración. Yo anoté, porque cuando algo me hace sonido, yo lo anoto, para una memoria pequeña o un lápiz grande. ¿Ya? Igual el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, pero eso habla de que uno también tiene que, lo que uno valora, de alguna forma lo tiene que uno retener. ¿Ya? Y yo partía mientras la oración, y quiero recordarlo ahora y parto con eso, que el pueblo, la Biblia nos habla del pueblo de Israel como un ejemplo, pero no un ejemplo a seguir, ¿ya? Sino como un ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Y líbrenos Dios de criticarles y de juzgarles, porque no va por ahí, ¿ya? Porque nosotros también somos el Israel espiritual y no somos tan distintos en cuanto a lo como hemos respondido en forma personal. Cada uno tiene su historia con Dios, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando estamos en la reunión, yo le pongo oído a las canciones y trato de, a lo mejor el ministro va a la segunda canción y yo sigo la primera estrofa de la primera, porque cada uno está intimando con Dios. ¿Ya? Yo no espero que termine una canción para que diga que él empiece la segunda. No, me dice, ¿qué me estabas diciendo? Yo no voy a esperar que el ministro traiga la segunda alabanza. Yo le estaba diciendo algo a Dios. Por lo tanto, tan importante cuando adoramos al Señor, no perder ese hilo. Y hablaba, la adoración decía, soy tu hija, ¿no? Ya no soy esclava del temor, ya no soy esclavo del temor, soy tu hijo. Y decía, soy de la familia de Dios. Y para nosotros ese término familia es tan así, ya parte nuestra, no nos sorprende, hermanos, somos hijos de Dios, por lo tanto eres nuestro padre, no es nuestro tío, ¿ya? Lo que estoy hablando parece simple, pero no lo tengo acá, pero me ocurrió mientras adorábamos. Y mira, yo mientras decíamos, Señor, soy tu hija, soy de la familia tuya, yo decía, ¿entenderé la dimensión de lo que es ser de la familia de quien soy? Todos tenemos de repente, escucha bien, un familiar, ya sea lejano, de donde sea, que es complicado, que no nos gustaría no presentar, pero que es complicado, quizás por la forma, no es derecho, hace las cosas medias chuecas, o es de boca muy suelta, habla cosas que no corresponde, o esa tía que es complicada, que dice, no me avergüenzo, la saludo, pero uno la tiene con cuidado porque uno sabe cómo es, ¿sí? Yo decía, en toda familia hay alguien así. No digo alguien medio loquillo, complicado, conflictuado. Y yo decía, cuando cantaba, mira, eso me venía. Y yo decía,
soy de la familia de Dios. Y cada hijo que le ha tocado a Dios, incluyéndonos, pero Él no se avergüenza. Él no esconde, dice, uy, y voy a tratar de... Cuando nos piden recomendación acá, voy a hablar de mí como pastora, necesito a alguien que haga un trabajo así. Por años he aprendido a no recomendar a alguien que no conozco, porque no le conozco en esa área, porque te hace responsable a recomendar a alguien, no porque sea un cristiano, tú no le conoces. Y yo decía, Señor, soy tu familia, somos tus hijos, la familia, dice, esta es mi familia. Y cada hijo que le ha tocado, pero no se avergüenza, porque Él está trabajando dentro de nosotros. Y yo decía, si pudiéramos entender eso, solo eso, el honor de decir, soy tu hijo, más allá de lo que nos ha tocado vivir, el honor que tenemos de tener al Padre. Por eso partí diciendo que Israel es el ejemplo que usa Dios para que prestemos atención y no caigamos en las cosas que ellos cometían, ¿ya? Y una de las cosas que más hacía Israel tenía palabra de Dios, sí. Dios le hablaba a través de señales y a través de Moisés. Por lo tanto, Dios les hablaba. Pero en el hablar de Dios, la Biblia dice que cuando Dios les hablaba, como hoy estás aquí en esta mañana escuchándome, mientras Dios les hablaba, ellos divagaban en sus corazones. Y caía el maná y el pan y todo lo que veían, pero ellos mientras Dios le hablaba, dice el Señor, y estaban todos ahí con la cabeza agacha, ¿ya? Pero su mente estaba divagando en cada cosa. Por eso es tan importante que en esta mañana el Señor te dice, y quiero decirte que esto sale la palabra en Hebreos 3:10, y siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Te estoy hablando solamente para la introducción de Israel, ¿ya? Que porque ellos, dice que porque ellos no entraron, porque ellos dieron vuelta tantos años, si oían a Dios, si Dios les hablaba, ¿por qué pasaron tantas travesías, tantas cosas y no lograron el objetivo? Israel, ¿no es cierto? Los hebreos, así les conocemos, son conocidos porque cruzadores de río, pero en general eran cruzadores. Cruzaron Egipto, primero tuvieron que salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el desierto, tenían que cruzarlo, el Jordán, y cruzar a la tierra. El cruzar de las experiencias que tú tienes no es el fin. Hoy yo tuve una experiencia con Dios, una vez me pasó, hoy una vez también viví cosas duras en la iglesia, fui traicionado, hoy una vez en mi familia pasó esto. El cruzar no es el fin. El fin era conocer a Dios. Que cada cruzar, que cada travesía, que cada situación en la que Dios te ha tenido que mover, por brusca y dura que sea, no te sirva para tener un testimonio que contar, sino para conocerle a Él. Yo conozco muchos cristianos que te cuentan lo que vivieron en su matrimonio, en su crisis, cuando Dios les sanó su cáncer, pero ¿sabes? Tienen una historia que contar y la cuentan y no le agregan y dicen la verdad, pero no les llevó a conocer más a Dios. Por eso el fin no era cruzar, era conocerle a Él. Por eso en esta mañana, el tema de esta mañana tiene que ver con el poder del conocimiento de Dios. El poder del conocimiento de Dios. O si quieres ponerle, conocerlo a Él. Y entonces partí diciendo por eso, ¿cómo es posible que un pueblo que Dios le hablaba, aún con palabra de Dios, como podemos ser cualquiera de nosotros, que Dios nos hable, no entraron, no lograron la meta, porque divagaban en sus corazones? Y por eso Dios esta mañana nos recuerda eso.
Primera de Corintios 10, del 1 al 5, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, dice todos, y si Dios dice todo es todos, estuvieron bajo la nube. Estoy hablando de 1 Corintios 10, del 1 al 5. Todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron y pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Mira, todos, como acá, todos comiendo constantemente la misma palabra. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca que era Cristo. Verso 5. Pero de los más de ellos, o de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿por qué quedaron en el desierto? Hebreos 3:10 decía, porque dice, Hebreos 3:10 dice, se me fue la cita, perdón, la tengo acá. Y siempre andan divagando sus corazones y no han conocido mis caminos. Dice que siempre andaban vagando sus corazones. Dice siempre. Entonces por eso no cruzaron. No pudieron tocar lo que Dios quería, que conocieran a otro nivel. Cuando ahora parto la enseñanza, el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de conocimiento, no estoy hablando de un conocimiento mental, ya de información. No es malo, ya de conocimiento, de información, ya lo que adquirimos leyendo. Ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando en un sentido de experiencia y de vivencia. Lo que Dios siempre ha querido es que le conozcamos por experiencia y por vivencia. Por eso, desde el comienzo, mira, cuando el hombre murió espiritualmente, que es Adán, no cayó, murió espiritualmente, dice la Biblia que murió, desde siempre Dios no cancela su propósito. Dios sigue su propósito porque su propósito es eterno. Puede cambiar las personas, pueden ir, separarse, pero Dios sigue, no es un Dios que va viendo en el camino cómo arreglar. No, es un Dios intencional. Tiene una sola intención y la mantiene porque es eterna. Tiene un propósito eterno. ¿Y dónde se ve? En Génesis, que habían dos árboles, ¿no? De la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios que quería que lo conocieran por experiencia, porque el árbol de la vida representaba a Cristo, que lo comieran a Él, siempre estuvo. Pero el hombre prefirió conocerlo de otra forma, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Qué me parece justo a mí y qué no me parece justo, qué siento hacer y qué no siento hacer. Pero siempre Dios ha querido ser conocido por experiencia, no por información. Por eso para Dios es muy importante el llevarnos al conocimiento de Él. Anote si está allí. Conocimiento es una verdad que yo entiendo, la experimento y la pruebo. Por consecuencia, puedo tener certeza. Conocimiento es una verdad que yo entiendo, ya entendí, por fin entendí, pero que la probé, la experimenté y gracias a que entendí, yo puedo tener certeza de lo que hablo. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha orado por enfermos? Yo siempre cuento mi madre es un milagro, mi viejita tiene 82 años y tres cánceres de forma de verdad, dos más extraordinarios que el tercero, pero donde tiene una cicatriz que nunca superó porque no se quiso ella operar su mama, porque ella no iba a entrar al pabellón cuando la gente es de edad y cuesta más, y
y dice que antes del pabellón dijo, yo quiero que me hagan un examen. No, tiene todos sus papeles. No, dijo, yo quiero que me... Es que señora, tenemos todo listo. Y dijo, yo estoy pagando, yo quiero ese examen. Tiene así. Y ya bien. Y no estaba, no le hallaban en ninguna parte los tumores que tenía su mamá, pero tenía por dentro, se veía como una cicatriz, no afuera. Y el médico decía, no puedo entender. Bueno, ella tiene experiencia como mucha gente y lo hemos visto porque Dios no hace acepción de personas. Pero ¿le ha pasado alguna vez que usted oró por alguien? Que fe no le faltaba, le sobraba fe. Que usted oró y la persona dijo, yo sé que Dios hará, decido la vida y no la muerte. Hicimos todo y Dios hizo otra cosa. ¿Se lo llevó o se lo llevó? Estoy hablando de casos que uno ni siquiera se imagina que Dios se puede llevar a esa persona que tiene tanto por dar o por terminar de criar hijos, lo que sea, o niños. Cuando uno vive experiencias y no, entonces no, Dios sana, es el mismo ayer, hoy, siempre. Sí, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vivimos no en promesas, en realidades, en herencia. Y la herencia no hay que confiar que va a llegar, sino que hay que cobrarla. Yo creo en eso. Yo creo en un Dios que ya no hay que pedir lo prometido, sino que tomar lo heredado. Pero aún así, Dios prioriza propósito por sobre bendición. Por alguna razón Dios a veces dice otra cosa. Y a veces uno no entiende, se te mueve la teología y tú dices, Señor, tu palabra dice que eres el mismo ayer y siempre, que haremos mayores cosas que tú. Y hice eso, ¿en qué irá, Señor? Ya, la gente no ve señales, por eso la iglesia primitiva se extendía y uno empieza, y Dios no es sobornable. Dice, yo tengo un propósito, ejercita fe, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero sigo siendo rey. Soy padre, no olvido lo que engendré, pero sigo siendo rey. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque cuando uno empieza a conocer a Dios, por último, en esa área, los primeros años uno se frustra. Porque uno dice, ¿cómo es esto? Algo no da la suma. ¿Por qué, Señor, si uno ve, y no solo la iglesia primitiva, sino el mover de muchos, no antes un siglo atrás nomás, o 60 años atrás, y hoy día sigue haciendo milagros? Yo creo en eso. Yo creo que el poder de Dios es el mismo. Pero a veces hay cosas que no entendemos. Pero cuando uno ha conocido a Dios, en esa área, en un área específica, estoy dando esta, por ejemplo, no se turba. ¿Y sabes qué? Uno ha estado en escenario donde ha visto niños, madres que han dejado niños pequeñitos, y otras que Dios de casi ya, y ya no había nada que hacer. Dios dice, no, sigue creyéndole a Dios. Dios no ha dicho la última palabra. Así que, pero Dios decidió que esa persona quede, porque tiene un propósito con ella. Entonces, cuando uno aprende a conocer a Dios, uno no se turba y dice, Señor, bien, yo lo único que hago es hacer lo que tu palabra me manda. Extiendo las manos, oro por como tú me dijiste que hiciera, y al menos que tú no me digas, no, yo tengo otra cosa con esa persona, yo voy a orar por un milagro. Y si quedo mal, quedaré mal yo. No importa, se supone que estoy muerta. Se supone. Pero cuando uno va conociendo a Dios, uno no se turba. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué si soy hijo de Dios vivimos lo que vivimos? Tan brutal, tan injusto. ¿Cómo? Pero el que ha tenido una experiencia con Dios y le ha probado en una área determinada, no se turba. A ese conocimiento es el que Dios quiere que experimentemos y no almacenar bellas palabras. Corremos el riesgo de tener un lenguaje revelacional y que nos veamos avanzados, pero ser solo quedarnos en el lenguaje. Pero Dios se va a encargar, sí o sí. Nadie se escapa de llevarnos a la experiencia, y Él lo hace porque es un Dios de propósito. Las oraciones de los apóstoles, las oraciones apostólicas, si está notando, la gran mayoría era
que crezcan en el conocimiento. Las oraciones eran que crezcan en él, que ceden en el conocimiento, alumbra los ojos de sus entendimientos. Así oraban. No oraban por fortaleza. Señor, fortalece a los que están pasando persecución, fortalece a los que están presos por tu causa en Roma, en Galacia. No, Señor, alumbra los ojos para que vean, que crezcan en el conocimiento de ti por lo que están viviendo. Esa era su oración. Esa. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, es la cita que confirma lo que acabo de ver. Las oraciones apostólicas eran eso, que creciéramos en el conocimiento de Él. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un imperativo, creced. Es una demanda. Dios nos demanda crecer. Él no espera, bueno, si tú quieres, es tu libre albedrío. No. Crecer. Por eso es un imperativo. Dios te está empujando. Él lo hace de esta forma. ¿Ya? Es una demanda a cada creyente. Crecer en el conocimiento. Ahora, ¿cómo crecemos? Este crecimiento se da, si está notando, este crecimiento se da por el ejercicio práctico que yo haga de las verdades que entiendo y creo. ¿Ya? Este ejercicio se da por este crecimiento. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento? ¿Cómo crece con el conocimiento? Este crecimiento se da por el ejercicio práctico que yo haga de qué? De las verdades que entiendo y creo. Colosenses 1:9, la parte B. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y este versículo final es importante, más fuerte aún, todos son importantes, el 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, cuando crecemos en el conocimiento de Él? ¿Por qué nos ordena a crecer en el conocimiento de Él? ¿Qué pasa si crecemos en ese conocimiento? Si tenemos más experiencia, vamos a ser fortalecidos. Mire, ¿qué pasa si crecemos en el conocimiento de Él? Pregunta. A través de las experiencias, vamos a ser fortalecidos. No es que yo le diga, Señor, que ya reciba fuerza en el nombre de Jesús. No está mal. No estoy pecando si oro así. Pero Dios dice, no es así como va a ser fortalecida, sino en el conocimiento mío. Entonces, cuando usted vive algo tan difícil y brutal, el día de mañana usted está firme. Es más fuerte en esa área que otro, puede sostenerle. ¿Cómo? ¿Porque un día estuvo en un estudio bíblico? No. Por lo que experimentó. No lo pasé solo, lo pasé en Dios. Nunca se olvide del ejemplo de los amigos, ¿no es cierto?, de Daniel, que fueron metidos al horno de fuego, y la oración de ellos no les libró para nada, al contrario, se descomplicó. ¿Ha orado usted? Y la cosa se complica, se pone mala. A ellos se le complicó ¿cuántas veces? 7. Correcto, 7 veces. Lo que se suponía que la oración iba a resolver en el terreno natural, si usted no hubiera leído la Biblia, porque ellos no sabían el final, usted lo sabe. Ellos oraron, nuestro Dios hacía él y 7 veces más de lo que era habitual pusieron el horno. Aparentemente Dios guardó silencio.
Dios no me defendió como esperaba que lo hiciera. No me enojo con Dios, pero no lo entiendo. No te entiendo, porque yo no te pedí una cartera ni un abrigo, nada banal, nada superficial. Lo que te pedí era vital. Tenía que ver con un hijo, tenía que ver con mi matrimonio, tenía que ver con una necesidad económica básica, lo que sea. Y uno no lo entiende y se pone 7 veces peor. Pero con la gran diferencia que Dios dice, perdón, yo estoy ahí. Eran 3 y en el horno habían 4. No entras sola. Necesitas conocerme. Por eso, en este tiempo tenemos que definir nuestro vocabulario. Hay palabras que les falta precisión. Unas están equivocadas porque o son o no son, pero otras les falta precisión. No es que estén mal y que si alguien le dice esa palabra yo le voy a corregir, pero hay que ser más preciso. Cuando usted dice, ¿hace cuánto tiempo usted conoce al Señor? Y uno le sale al tiro, bueno, como 40 años, pero a Dios no le importan los años, pero uno saca cuando Él entró en nuestra vida. ¿Sí? Pero eso es cuando Él entró a nuestra vida, cuando fuimos aceptos como hijos. Bueno, usted dice, ¿cuánto tiempo conoce al Señor? Mira, de que fui aceptada como hija, hace 40 años. De conocer a Dios, me da vergüenza decir que lo conozco, en eso estoy. Ni un pelo conozco. ¿Cómo lo sé? Usted ha visto, yo no lo quise traer acá, pero usted lo sabe, el currículo de Pablo, las veces que vivió naufragio. Usted dice, sí, naufragó tantas veces. Hermano, usted no tiene idea de lo que es en un lugar helado, caerse con todo en el agua, tragar agua, rasparte. Todo lo que significa, más encima ya vas preso y ni en eso hay cuidado. Todo lo que él vivió preso, años en lugares fétidos, hediondos, todo lo que fue criticado por lo suyo, no por los del mundo. Todo lo que vivió, los azotes, 39 azotes, todo lo que vivió. Y él dice, casi en su última carta, con tal de conocerlo a él. Yo decía, si él dice eso, que todo eso le sirva para lograr conocerlo, contar de conocerlo a él, ¿qué me queda a mí? Entonces, cuando me dice, ¿usted cuánto tiempo conoce al Señor? En eso estoy. Le estoy conociendo. Reciente le estoy conociendo. Entonces uno se da cuenta que el conocer es otra cosa. No digo, hermano, que lo que hemos vivido todo es basura. No, hemos vivido, todo nos ha servido para llegar donde estamos. Nos ha mantenido y aún el conocimiento que era impreciso que teníamos, aún eso nos mantuvo. Así que yo nunca hay un dicho acá en Chile, no sé si se entiende, pero nunca voy a morder la mano que me entrenó, que me dio de comer. Se agradece. Con todo se agradece. Separamos la paja del trigo, pero nos mantuvo. Por eso, pero Dios dice, yo quiero decirte, ponga allí, fortaleza espiritual es proporcional al nivel de conocimiento de Dios. Con respecto a la experiencia de la verdad que sabes. Fortaleza espiritual es proporcional al nivel de conocimiento de Dios, ¿me entiende? Mientras más voy conociendo a Dios, ¿ya? Mientras más voy conociendo a Dios, mi vida se hace más fuerte, la vida de Cristo en mí, ¿ah? Porque Él me va dando lo adquirí comiendo. Uno es lo que come, no es solo la información lo que me toca tragar. ¿Cuánto cuando chicos nos daban aceite de bacalao que no existía en cápsula? Era un aceite horrible y las mamás te obligaban a tomar esa cuchara que era de pescado, un aceite. Ahora hay cápsula, los niños pueden tomar y no. Pero era como freír un pescado en el sartén y darte ese aceite, así. Pero como sea, eso nos ayudó a tener salud, lo que vivimos.
Las experiencias con Dios son como una vacuna. La vacuna es un virus atenuado que ponen en tu cuerpo de algo malo, puede ser de cualquiera, sarampión, lo que tú quieras, pero lo mandan más suave, más atenuado, más débil, lo ponen en tu organismo y eso que parece malo, el día de mañana es tu fortaleza, es parte de tus defensas. Las experiencias que vivimos son como una vacuna y una vacuna se está notando más para darle tiempo, es una dosis de un virus, de algo atenuado. No va con toda la fuerza. Dice que Dios no nos va a dar algo mayor de lo que podamos soportar, aunque pareciera a veces que lo que hemos vivido es más grande de lo que podemos soportar. Pero Dios dice no, es lo que tú sientes. Pero aquí no se trata de lo que tú sientes. No se dice no es yo siento en quién he creído, es yo sé en quién he creído. Se trata de saber, conocimiento. Yo sé en quién he creído, no yo siento que Él va a hacer. Yo sé en quién he creído. Un conocimiento experimental, el cual es, ¿no es cierto?, el que se hace parte de mi fortaleza, de mi fuerza. Muchos somos dirigidos no por lo que sabemos, sino por lo que sentimos, ¿ya? Pero el hijo maduro no se guía por eso, ¿ya? La fe que portamos está basada en el conocimiento de Cristo. A este conocimiento me refiero. La fe que portamos está basada en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Él, experimental, vivencial, ¿ya? Yo solamente voy a darle 2 puntos y nada más. Podía haberle dado más, pero quiero que queden 2 claros en ustedes. ¿Por qué, ponga allí, por qué es vital crecer en el conocimiento de Dios? ¿Por qué es vital, esencial crecer en el conocimiento? Hermano, ¿por qué es vital crecer en el conocimiento? No te está hablando que tengas, porque sé que tú tienes un conocimiento en tu vida cristiana. No te habla eso, te dice crecer en ese conocimiento que ya tienes. Dios no está diciendo, no, Él no conoce, lleva 40 años. No, dice, tienes que crecer en ese nivel. Toda la vida del reino de Dios, estamos en el evangelio del reino de Dios. Por muchos años se predicó el reino solo de salvación, pero lo que Cristo predicó era el reino, el gobierno de Dios. Usted no puede predicar otra cosa que no sea el evangelio, son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El reino, el gobierno de Dios a tu vida. Amén. Qué importante tener claro eso. Y lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, es que podamos conocerle. La pregunta era, ¿por qué es vital crecer en el conocimiento de Él? Voy a darte, número 1, el primer beneficio. Hay una bendición al crecer. Primer beneficio. Porque va a multiplicar la medida de gracia y la paz de Dios en tu vida. ¿Por qué es vital crecer en el conocimiento de Dios? Porque va a multiplicar la medida de gracia y de paz en tu vida. Solamente para las personas que oyen por primera vez el ejemplo que voy a dar, que lo doy muchas veces. No solo para las visitas, sino hay cosas que se nos olvida. Y yo he aprendido a nunca dar nada por obvio. Nada es obvio. Ya hay un poder en la repetición. La Biblia aquí nos dice, estábamos hablando de, la pregunta, yo dije, ¿por qué evitar crecer en el conocimiento de Dios? ¿No es cierto? Y un beneficio es porque va a multiplicar, ¿no es cierto?, la medida de gracia y de paz de nosotros. Dios siempre, todo lo que Dios nos da, lo que portamos de Él, en nuestra naturaleza, todo está en forma de semilla. Todo. Lo que usted me hable, todo. Usted no nació adulto, ¿no? Hoy yo nací a los 15 años y mi mamá le hicieron una cesárea y yo nací a los 4 años. No. Uno no nace adulto. Todo es un esperma, un óvulo, no sé, un embrión. Todo en semilla. Dios nos da una medida de fe
su gracia, pero esa gracia tiene que ir creciendo. Por eso dice, creced en la gracia. Habla de medida, todo es medida. Por eso nos compara siempre con árboles, semilla. Perdón, me trapiqué. Primera vez en el año que tomo agüita. Nunca uso el vaso. Gracias. Todo da en semilla. Y yo he hablado, no mal, escúcheme, no mal, ni me río, pero de lo que más mal se ha enseñado es la semilla de mostaza. ¿Sí? Los que recuerdan esto, sí. Se habla muy mal, dice hermanos, porque el énfasis se le da a la semilla, al ejemplo que Dios da de la medida de fe. En una de las citas de la Biblia habla de la fe como la semilla de mostaza. Y nosotros hacemos de eso una bandera y le decimos a la gente, hermano, si usted tuviera fe como una semilla, que es la más pequeña, y usted la ha visto, es ínfima, pequeñita, es la más pequeña de todas las semillas. Si usted tuviera esta fe, así chiquitita, usted puede, en las manos de Dios, eso puede hacer cosas grandes. Sí, es verdad. Pero la cita no termina ahí. El énfasis no es lo pequeño de la semilla. Dice, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas. Habla de una fe creciente. La semilla de mostaza, el énfasis no es lo pequeño de la medida, sino de que aunque Dios te da una pequeña medida, es una fe creciente. Dios siempre te empuja a crecer. ¿Y cómo vas a crecer en fe? Hermano, usted va a crecer en fe este mes. Amén. Dígale al Señor que crezca. Muérase orando que va a crecer su fe así. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. ¿Y qué dijo Dios? Reciban fe. No hizo eso. Porque la fe no se hace así. Es una medida y la ejercitamos en la vida. Cada situación que vivimos es como un músculo. Usted la va ejercitando y va creciendo. Pero hay hermanos que pasean por años la semilla de mostaza. Y usted va a su casa y la tienen en el living. Hermano, si usted, y siguen 30 años hablando de la semilla de mostaza, es vergonzoso. Hermano, cánsese. Eso le queda al nuevo que tenga fe como una semilla de mostaza, pero a su altura no debiera ser esa medida. Porque es una fe creciente. Es una fe inicial. Todo lo que Dios da tiene potencial en sí mismo de crecer y de multiplicarse. Todo. Por eso decía, ¿cuál es el primer beneficio? Porque va a multiplicar la medida de gracia y de paz, y la paz de Dios en mi vida. Vamos a la cita para explicarlo. Segunda de Pedro 1:2. ¿Cómo Dios va a multiplicar la medida de gracia y paz en mi vida? ¿Quién quiere que usted crezca la medida de paz y de gracia? Yo quiero. ¿Cómo se multiplica? Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Cómo son multiplicadas? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas, ni siquiera sumadas. No dice que la gracia y paz va a ser sumada, dice multiplicada. Y esto se logra solo en el conocimiento de Dios, en el conocerle, en vivir lo que tienes que vivir. Sea justo, ¿no? Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces eso, cuando yo tengo el conocimiento de Dios y voy conociéndole más, hace que la paz y la gracia de Dios vaya creciendo, manifestándose más en mi vida. ¿Ya? Es que es lo que estamos hablando. Y el segundo beneficio, y con este termino, el segundo beneficio es disfrutar todas las cosas que nos han sido dadas. Segunda de Pedro 1:3. Poder disfrutar todas las cosas que me han sido dadas, que ya no es una promesa, sino que según la palabra de Dios es una herencia.
Y la herencia, no hay que confiar, hermana, confía que tú voy a recibir tu herencia. No, una herencia no es una promesa, una herencia se recibe. ¿Ya? Pero decirle una cosa, ¿cierto? Todos decimos, sí, Señor, pero ¿por qué no se concreta? ¿Por qué aún no lo disfruto? Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando hablamos de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, estamos hablando de todas las cosas que nos han sido dadas. ¿Cómo? En la vida Zoe, en la vida de Dios que tenemos. En la vida que tenemos, a esa vida se refiere, ¿me entiende? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ya? Estamos hablando de esa vida que Dios puso en nosotros. Muchos ignoramos lo que tenemos, lo que portamos. ¿Ya? Muchos ignoramos lo que nos fue dado al tener la vida de Cristo. ¿Ya? Nos fue dado la fe, el amor, todo lo que Él es, en forma obviamente de semilla, uno la tiene que desarrollar. Pero todo fue dado en forma de semilla. Tenemos una medida y esa medida de lo que tenemos dentro hay que ejercitarla. Pero, anote allí, a veces pensamos que nos falta, a veces pensamos que nos falta porque sentimos no tenerlo. A veces pensamos que nos falta porque sentimos no tenerlo. Y yo creo que si somos honestos, en lo más profundo de nuestro corazón, cuando declaramos la palabra, sí, Señor, tú estás en control, tú vas a hacer, tú ya lo hiciste, y uno ve que eso se mantiene no un mes ni 2 meses, estoy hablando mucho tiempo. Señor, yo creo en lo que tú me has dado. No estoy esperando una promesa, sino mi herencia, yo sé que lo tengo, pero como no lo veo materializado, es difícil como mantener eso. Uno lo puede decir, predicar, cantar y todo eso, pero pensamos a veces que nos falta. No, si me falta, yo creo un poco más de fe, me falta esto. ¿Por qué? Porque no la siento. Pero no se trata de eso. Tienes que confiar, tienes que creer. ¿Ya? Lo que la palabra dice, y de eso se trata. Confiar, creer. Yo quiero que allí donde tú estás, siento, quedar acá. Quiero que tengamos un tiempo distinto de oración. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos aquí ahora y parar la palabra acá. Quiero ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Padre, todos estamos en esta carrera.